Saludos cordiales, soy Miguel Ángel López. En este video te comento acerca de cómo elaborar un ensayo con formato APA, sexta edición. En primer lugar, hay que entender que un ensayo es la vinculación entre un tema o contenido específico relacionándolo con un ejemplo, donde podamos aplicarlo. Cabe recordar, para esto, que un enunciado está conformado por sujeto y predicado. El sujeto es el sustantivo, es aquello de lo que hablamos, y el predicado es lo que decimos del sujeto sustantivo, como nuestro ejemplo podría ser: la ciudad, es decir, nuestro sujeto sustantivo, tiene muchos habitantes en el año 2022. Lo puse con otro color para diferenciarlo. La ciudad en rojo es nuestro sujeto sustantivo y el predicado es tiene muchos habitantes en el año 2022. La ciudad es de lo que hablamos y lo que decimos de la ciudad es que tiene muchos habitantes en el año 2022. Aquí quise presentar aquella teoría que voy a ligar. Puse una teoría que tiene que ver con situaciones de pedagogía, de enseñanza, de procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en cada viñeta está una idea que voy a desarrollar en mi ensayo. Por ejemplo, los procesos de enseñanza están en transición. Hay procesos grupales pedagógicos. La educación tiene enfoques distintos, métodos. Hay diferentes énfasis en la educación, por ejemplo, en el profesor, en el contenido o en el alumno. En la escuela tradicional, que es una de las etapas que se dicen en esta teoría que estoy tomando como base, en la escuela tradicional se usaba la repetición hablada y escrita. En el método que se llama tecnócrata se usan la tecnología y el objetivo principal. Esto está basado en que se cubra el plan de saberes, es decir, un plan curricular o un objetivo. Y finalmente, en la época actual se está dando mayor énfasis al alumno para que se forme con un sentido crítico. Esa es mi teoría que voy a vincular, ¿de acuerdo? Esta teoría la voy a relacionar con la película La lengua de las mariposas. He elegido hacer esa vinculación, la teoría del proceso psicopedagógico con la película La lengua de las mariposas. ¿Qué pasa? Pues es Moncho, el personaje principal es un niño quien no sabe realizar las tareas en clase que pide su profesor. El profesor es Don Goyo y pues el niño presenta dificultades que se expresan a través de que se orina en los pantalones cuando debe exponer y no sabe qué hacer el niño. Entonces, ¿qué hace Don Goyo, que es el profesor? Aplica estrategias que logran un cambio en el niño. El profesor Don Goyo va a casa del niño, platica con él, se gana la confianza del niño y de esta manera logra que el niño tenga mayor seguridad. Para elaborar entonces ahora el documento, vamos a construir los párrafos. Como ya habíamos dicho anteriormente, un párrafo tiene sujeto y predicado. Lo que hice en esta lámina es marcar con un color cada oración o enunciado. Por ejemplo, la primera, haciendo una comparación entre la película señalada anteriormente con procesos de enseñanza, conviene en primer lugar indicar sobre la trama del filme. Primer enunciado. Segundo enunciado. Noten que estoy separando cada enunciado con punto y seguido. Segundo enunciado. Se trata de Moncho, un niño de 7 años que tiene dificultades para aprender. Y puse con letras en negro, en color negro, el último enunciado. De hecho, el alumno se orina los pantalones porque le da pena y miedo pasar al frente de la clase a exponer, así como resolver problemas de matemáticas frente a todos sus compañeros. Esto fue el párrafo 1, ahora les presento el párrafo número 2. Todo lo que están observando es un párrafo y cada oración la fui presentando con un color para que la puedan identificar. Primera oración: Don Gregorio, el profesor de la clase en la película, se preocupa por su alumno y busca estrategias para que Moncho aprenda. Oración siguiente: se trata de empatía humana. Oración siguiente: el estudiante se sentía afectado por la percepción de que no era igual que sus compañeros de clase. Siguiente enunciado: de esa forma el docente hace que su pupilo logre vencer el miedo al pasar al frente. Y el último enunciado, que lo puse con color naranja:
Otro de los beneficios del esfuerzo de Don Goyo es que Moncho deja de orinarse los pantalones, al igual que abandona la pena y también obtiene mejores calificaciones. Este es mi párrafo número 2. Si se dan cuenta, cada oración está diferenciada por punto y seguido. La oración 3. Debido a que el propósito de este ensayo es relacionar la trama del filme indicado con lo visto en clase, podemos señalar que desde diferentes temporalidades se ha encontrado que la educación tiene enfoques distintos, métodos y por lo tanto los resultados y estrategias empleadas en este proceso son diferentes. La intención del aprendizaje en la época franquista en España, que es donde se desarrolla la trama de la película, tuvo muchos altibajos debido a que los hombres en edad de servir como soldados debían ir a desempeñar ese papel. Y podríamos pensar que eso es algo que vivía Moncho con su padre y con su hermano mayor. Ahora sí, lo que estoy presentando, una vez que ya tengo todos mis párrafos, que es lo que yo ya les presenté, en cada viñeta les estoy mostrando un párrafo, el otro y el otro, fui incluyendo una cita y un parafraseo. Si se dan cuenta, en el párrafo número 2 que señaló con la viñeta, aparecen entrecomilladas unas palabras, es un enunciado de hecho, y al terminar eso, tengo el dato de el apellido, el año y número de página entre paréntesis. A eso le vamos a llamar cita, es una cita corta. Y en el párrafo número 3 tengo un parafraseo que lo puse con color rojo también, ¿no? Y para señalar de dónde obtengo los datos, abrí paréntesis y pongo apellidos, en este caso son dos autores, Morris y Maisto, son sus apellidos, punto y coma y el año, es todo lo que pongo. Si se dan cuenta entonces, para poner una cita se requiere tener preciso el punto en donde se debe incluir, es decir, debe embonar, debe ir acorde a lo que se está mencionando en cada párrafo. Continuamos. Es esta, al emplear la negación y la proyección como sus defensas, el paciente psicótico paranoide logra evitar la sumisión, la transformé en parafraseo. Miren, ahora dice, cuando el paciente que presenta psicosis paranoide usa los mecanismos defensivos, negación y proyección, evade su conflicto psíquico. Como ya está hecho con mis palabras, a eso le voy a llamar parafraseo. Cuando termino la idea, dejo un espacio, abro paréntesis, escribo apellido, punto y coma, año, cierro paréntesis. Y así concluye mi parafraseo. Una vez que tenemos los párrafos elaborados de nuestro ensayo, con un mínimo de 3 enunciados como lo he señalado, y que además hemos incluido tanto su cita como su parafraseo, vamos a elaborar nuestra introducción. ¿Qué es la introducción? Una invitación al lector a revisar nuestro texto, señalando de manera sintética lo que contiene para que lo pueda leer el mismo lector. Ya que hicimos nuestra introducción, hacemos otro párrafo para ponerlo en la parte final y ese va a ser de conclusión del ensayo. De igual manera, recordemos que tanto la introducción como el párrafo de conclusión deben estar construidos a partir de 3 enunciados. Después del párrafo de conclusión, para terminar, vamos a incluir referencias. Ese es el apartado. Respecto a la introducción del documento que les había mencionado, ¿no? Donde hablo acerca de Moncho aplicando cuestiones de enseñanza-aprendizaje. Mi introducción queda así. En este texto se hace una dilucidación respecto al trabajo del profesor Goyo en la película La lengua de las mariposas con procesos de enseñanza que están en transición. Por un lado, se indica sobre el efecto del papel del docente en Moncho. Por otro lado, se cuestiona la importancia de la temporalidad para un enfoque de enseñanza. Hacemos una reflexión sobre procesos grupales pedagógicos. Eso es mi introducción y va a ir al inicio. Ahorita les voy a presentar el documento y verán qué es lo que pongo exactamente después del título y mi nombre, que sería yo, pues el autor del texto. Después de eso va la introducción y entonces van mis párrafos que he estado construyendo. Pero también al final
voy a escribir mi conclusión y aquí les presento la conclusión que he elaborado para el documento. En este caso dice así: como sabemos, hay diferentes énfasis en la educación: el profesor, el contenido o el alumno, que actualmente es lo que está emergiendo. En cada enfoque existen estrategias y técnicas empleadas. Por ejemplo, en la escuela tradicional se usaba la repetición hablada y escrita. En el método tecnócrata se usan la tecnología y el objetivo principal, basado en que se cubra el plan de saberes. Finalmente, en la época actual se está dando mayor énfasis al alumno para que se forme con un sentido crítico. El profesor Gregorio estaba adelantado a su época. Puso atención a su alumno, yendo a visitarlo a su casa, haciendo ejercicios especialmente creados para Moncho, ganándose la confianza del niño y haciéndole saber que no pasaba nada. Todo esto permitió que el alumno tuviera mayor confianza y se diera cuenta que él tenía un gran potencial para el aprendizaje, es decir, lo condujo a ser más crítico. Este profesor estaba aplicando el enfoque puesto en el alumno, siendo que en su época el énfasis era el docente, ya que se trata de una escuela tradicional. Ni siquiera había pasado la etapa de énfasis a la tecnología o contenido. Para cerrar estas líneas podemos decir que en la escuela actual se encuentra entre el uso de un método que pretende formar a un alumno crítico usando tecnologías y también en ocasiones aplicando formas tradicionales. Lo anterior puede deberse a que estamos en un momento de transición. Queda cuestionarse cuál será el rumbo de la educación en los próximos 10 años. Esa es mi conclusión y aquí es donde yo les presento mi ensayo terminado. Como se pueden dar cuenta, tengo el título, en este caso Moncho y su aprendizaje crítico, mi nombre por Miguel Ángel López Rendón. Ahora sí presento mi introducción, oración 1, oración 2, oración 3, conclusión sin necesidad de ponerle el subtítulo de conclusión. Lo que sí anoto es el subtítulo de referencias. Y ahora sí, aquí van las referencias. Por un lado, pongo la referencia del parafraseo y después la referencia de mi cita. ¿Por qué lo pongo así? Porque va en orden alfabético. M de Morris va primero que W de Weisburg. Y bueno, este es mi ensayo ya concluido. Pero aún no está terminado. Si se dieron cuenta, tiene errores al momento de yo estárselos leyendo. Para eso vamos a apoyarnos en un proceso de escritura que contiene 3 pasos. Primero, planeamos qué vamos a escribir, es decir, cómo yo hice esa relación de los tipos de enseñanza con la película La lengua de las mariposas. Después que tengo planeado, hago la escritura, es decir, escribo, hago los párrafos con mis 3 enunciados por lo menos en cada uno de estos párrafos y finalmente hago una revisión. En la revisión corrijo sintaxis, ortografía. Yo mismo lo puedo hacer o de preferencia se lo doy a alguien más para que lo revise, ya que quizás como yo he estado embebido de mi escritura, de mi ejercicio, es probable que no vea cosas que los demás sí pueden revisar. Hasta aquí este video sobre realizar un